¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast en el que hablamos de negocios, inversiones, emprendimiento, teorías conspirativas, básicamente la vida cotidiana. Yo soy Nacho. Yo soy Leo, así que empecemos este podcast. El día de hoy traemos un invitado muy especial, una persona que yo sigo desde hace muchos años, que me ha enseñado mucho y ahorita espero que ustedes también puedan aprender de él. Pero primero que nada, Mateo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Gracias por la invitación. Aquí todo en orden, disfrutando, como algunos sabrán, que Bitcoin está prácticamente en 100 y pues las otras monedas también empezando a despertar. Y bueno, pinta bien el futuro Pinta bien la cercano. cosa, Sí, así es. como debe ser. Mateo, muchos te conocemos como Matt Crypto, pero para los que no te conozcan, no sé si nos puedes platicar un poquito quién es Mateo. Claro, pues soy Mateo, soy de México, la Ciudad de México. Llevo invirtiendo en el espacio desde finales de 2016. Eh, Básicamente en la universidad me reencontré con Bitcoin y desde entonces pues me he dedicado básicamente tiempo completo a estar invirtiendo en activos digitales y estar involucrado en la industria de varias maneras, no solamente de pues invirtiendo, sino construyendo y ahora sí que hay muchas áreas en cripto, no solamente es comprar y vender. Claro, claro, nosotros nos pusimos a investigar un poquito de tu información en redes, tu trayectoria y todo eso. Vimos que estudiaste negocios internacionales. Sí, ¿Cómo exacto. fue pasar bueno, de lo que te enseñaron allá y cómo fue esa transición a criptomonedas? Creo que no van muy de la mano, o al menos no aún. Pues fue interesante porque te digo que en la universidad, yo había escuchado de Bitcoin en 2011, pero ahora sí que no lo seguí para nada, no lo entendí. Y luego en la universidad, en una clase que era de marketing, aparte, mi maestra empezó a hablar de Bitcoin y como que empezó a conectarse mucho por muchas áreas, ¿no? Porque, bueno, en ese entonces fue cuando el dólar creo que contra el peso mexicano estaba en 13 y 12 y se fue a 17, una cosa así. Estaba como, pues ahora sí que, bueno, Trump justamente estaba ganando las elecciones la última vez, y yo también estaba en esa época de mi vida tratando de hacer negocios en línea y trabajando con procesadores de pago como PayPal y así. Entonces, pues me hizo mucho sentido y bueno, hablando de negocios internacionales, una moneda internacional para hacer operaciones internacionales de cualquier tipo, luego me hizo mucho sentido. Y la liquidez. Y una vez que lo empecé a usar, realmente ver como la liquidez que tiene Bitcoin comparado a, no sé, tener acciones o incluso transferir dinero tú de tu cuenta de banco a otro país puede tardar días. Y bueno, con Bitcoin y otros criptos es instantáneo y líquido instantáneamente. Con PayPal también, que tu balance se queda bloqueado y todavía pueden hacer para atrás la transacción y un montón de cosas de ese tipo. Y solo eso ya me hizo demasiado sentido. Oye, Mateo, tú eres pues un emprendedor digital e inversionista de cripto. ¿Tú no estás peleado con el sistema educativo, con lo que es la universidad? Digamos, ¿tú no te saliste de la universidad y decidiste seguir tu camino en el mundo de cripto? Pues ya estaba casi al final realmente. Pero yo digo que depende de lo que estudies y los profesores, un poco de suerte y también pues, la energía que tú personalmente le pones a eso, ya que, pues yo hasta le preguntaba a mis profesores qué opinas de cripto, pero pues puedes ver otras personas que están en el teléfono texteando o lo que sea. Es como todo, yo creo que es lo que le pones. Obviamente no te hace, eso sí, no te asegura nada ir a estudiar en ningún lugar. Todo depende de lo que tú hagas con esa información o contactos o lo que sea que puedas sacar de ahí, pero definitivamente creo que no es nada seguro y creo que en este 2024-25 puedes estudiar lo que sea en línea, aprender cualquier habilidad en YouTube, empezar a generar dólares y hacer negocios en línea extremadamente fácil.
no necesitas gastar tanto dinero en una universidad. Y bueno, en cripto, pues hasta puedes conseguir luego trabajo anónimamente teniendo una imagen de una rana de perfil y entonces ya no necesitas enseñar el título de nada, solo enseñar que tienes una habilidad valiosa y de ahí ya. Y hoy, Mateo, justo lo que dices de una habilidad valiosa y todo eso, creo que no se trata nada más de, no sé, un ejemplo, de comprar Bitcoin, ¿no? Y tener un trade exitoso. Yo creo que es más bien algo integral y te pregunto esto porque justamente digo que estaba revisando tus redes y vi que subiste un post que dice contra nosotros estás tradeando o algo así, no me acuerdo muy bien, o contra estos son los traders contra los que vas. Y vi que estabas Sí, sí. entrenando Muay Thai o supongo que es Muay Thai, más por la zona en donde estás. Entonces, te quiero preguntar, tú aparte de todo esto de cripto, ¿cómo es más tu círculo, tu vida, un poquito, tal vez un poquito más personal? ¿Cómo lo haces que no seas exitoso solamente en las criptomonedas, sino tal vez en el físico y todo eso? Pues sí, definitivamente creo que, o sea, algo que siempre me regresa mucho a la tierra es cuando te enfermas o te lastimas de algo y dices como lo que diera por que no me doliera el pie o porque no me sintiera mal la panza o lo que sea. Entonces, pues siempre he sido apasionado ir al gimnasio y comer saludable, etcétera. La verdad es que, por ejemplo, el bull market pasado me obsesioné demasiado en cripto. Por ejemplo, no estaba haciendo tanto ejercicio y con la pandemia. Y aparte, justo antes de la pandemia me sacaron las muelas del juicio. No sé. Y pues ahorita pues en el bear market estuve así enfocándome mucho, pues a mi salud, a hacer ejercicio. Creo que pues sentirte bien y estar bien mentalmente, físicamente, ayuda también eh, en muchas áreas de la vida. Obviamente, pues depende de lo que busques, pero porque pues si quieres hacer otras cosas, pues tal vez con dinero basta, pero aunque tengas dinero, lo disfrutas más si estás saludable, si estás ahora sí que mejor en todas tus áreas de la vida. Y bueno, me gusta entrenar, me gusta mucho, primero pues aquí estoy en Asia, en el sudeste asiático, y me gusta mucho aquí pasar el tiempo, es muy interesante esta zona del mundo y bueno, me metí mucho a Muay Thai desde hace más o menos un año y pues he estado entrenando ahí en Tailandia y aquí también y siempre me ha gustado ir al gimnasio, pero el Muay Thai como que te lleva al límite y siempre me ha gustado como llevarme al límite mentalmente de saber que puedo hacer algo solo porque me propongo, ya sea, me he echado también, por ejemplo, un gran fondo en la bici de ruta, por ejemplo, eh, no sé, cosas como ese estilo. Siento que también como meterte al agua fría, poder como mentalmente controlar pues ahora sí tus pensamientos, tu reacción a cosas, creo que es algo interesante para mí. También, bueno, tuve una época que fui vegano como por tres años. También estaba más flaco ahí y también mucho era de la convicción de no me quiero dar por vencido, de que ya ganaron los que dicen que el veganismo una mierda, whatever. Si comía carne en ese momento decía, ganaban ellos, ¿no? Como que yo lo estaba llevando al límite, que no les quiero dar la razón, pero pum, seguir, seguir. Hasta que, bueno, ya llegó un punto que dije, nah, ya, ya. Yo, yo me aventé la inversa, yo me aventé la dieta carnívora Ajá, ajá. y lo mismo, me pasa lo mismo, que no voy a dejar que ganen los que digan que comer pura carne es malo, ¿no? Entonces, Sí, ahí sí. traemos el patrón en común, aparte de lo del Bitcoin. Y otra pregunta que me surge es, ¿tienes una marca personal importante? ¿Has tenido colaboraciones con personas importantes de las redes? ¿Cómo, digo, y aparte pues, estás haciendo, obviamente pues, estás haciendo lana, estás en el otro lado del mundo, ¿cómo no dejas que, no sé, tal vez la fiesta, la peda te consuma? ¿Alguna vez te ha pasado que digas, ya te necesito pararle o siempre has estado equilibrado? Pues
siempre trato de seguirle. La verdad es que soy medio ansioso cuando dejo de hacer algo así, como que me da ansiedad de que tengo que aprovechar, tengo que aprovechar. Siempre siento que no estoy haciendo lo máximo que podría estar haciendo. Siempre siento que hay más, pero ya luego no sé, pero es, o sea, hay veces, por ejemplo, en cuanto a contenido que subo en YouTube, que subiré 7 días seguidos, pero luego hay una semana que subo tres veces, un día sí y 2 días no, y de repente sí. Yo creo que lo importante aquí es ser consistente y no significa que sean todos los días, pero que no dejes mucho tiempo sin hacer nada. Pero sí, obviamente me he tomado mis breaks, de repente pues estoy cansado ya, ya llevo rato haciendo videos y ya siento pues invirtiendo, como que te cansas o luego ya cosas que para algunas personas parecen como wow o ya como que para mí como que no es como tan impactante y no sé, pues cansa, pero siempre me he tratado de mantener consistente. La verdad es que no soy mucho de salir de fiesta, entonces eso pues me ayuda, pero pues sí, de repente me gusta viajar mucho así, entonces luego me estoy moviendo mucho y si no tengo una rutina, un lugar, que estar cambiando de lugar, dónde dormir, dónde la compu, ahí eso me hace perder como rutina, entonces sí me gusta. Trato de hacer cuando viajo viajes largos para no estar nada más saltando de un día a otro y no poder agarrar un ritmo consistente de trabajo. Oye, Claro, Mateo, Y más ahorita. Sí, algo que sobre yo, todo. importante. Y es es justo lo que te iba a decir, que ahorita estás en Asia, que Asia es, bueno, Bali, me dijiste, es donde muchos inversionistas del estilo de criptomonedas y personas que tienen la libertad de poderse ir a trabajar a donde quieran, están ahí. Entonces, lo que te iba a preguntar, ¿vives ahí o estás justamente, como dices, periodos de vacaciones largos, te estás moviendo? Pues me muevo bastante. Diría que, por ejemplo, bueno, aquí he tenido residencia, tengo residencia en los Emiratos también y realmente me muevo mucho entre Bali, Tailandia y Dubái. Entonces, pues, o sea, paso varios meses, luego me voy a otro lado, luego regreso. Pues, no sé, te diría que vivo aquí, pero tal vez para algunas personas dirían que sí, pero no estoy aquí todo el año, entonces me estoy moviendo un poco, pero ya cada vez trato de moverme menos porque te digo, sobre todo, es cansado, sobre todo cuando te mueves de zonas de tiempo así tan diferenciadas, es muy pesado. Eso es lo único que no me gusta, por ejemplo. Estamos de México, de América, es casi 12, 13 horas de diferencia. Y pues, coordinar algunas cosas luego es pesado, pero oye, y hay luego que el choque darle. de culturas, de regresarte a México después de estar de viaje, a mí me pasa seguido que luego, yo estudio acá en Madrid, pero luego me regreso a México y es un pedo. O sea, digamos, tú que te la pasas en Dubái, que es un país muy diferente a México, ¿cómo es el choque de culturas cuando llegas a México y todo es diferente? Pues sí, es muy diferente, la verdad. Es que, pues, o sea, para mí, obviamente, un tema muy importante en Latinoamérica es la seguridad. Y es como algo que, pues, fuera de eso, incomoda nada más como pues, tu vida diaria, ¿no? Un poquito, al menos tienes como esa inconsciente preocupación de atrás. Y pues sí, en lugares como Dubái, te juro que te sientes extremadamente seguro caminando en cualquier parte de la calle a cualquier hora de la noche. Incluso aquí también, por ejemplo, en Bali, eso me gusta bastante, por ejemplo, de aquí de Asia, que es similar como al nivel Latinoamérica, digamos, pero es muy seguro. O sea, aquí no va a salir un güey a asaltarte con una pistola y Claro. puedes dejar casi casi que la moto con las llaves y no se la van a robar para nada. Pero sigues estando como en un país no tan formal, digamos. Y lo cañón con Entonces, Dubái, nosotros justamente fuimos a Dubái hace unos meses y nos dimos cuenta que no hay ni una patrulla de policía, ¿no? Comparado a México, que en México ves todo lleno de policías, pero sin embargo el sí, crimen, sí, sí.
Eso me doy cuenta un montón cuando viajo. En México ves un policía en cada cuadra y luego en prácticamente otros lugares no ves ni un policía. Pero como dices, mucho más inseguro México. Sí, Entonces, oye, está Mateo, y una padre. pregunta. Noto que creo que uno de tu filosofía en la vida a través de tus redes que representas es la libertad. Y creo que todo lo que es el tema de cripto en sí y Bitcoin, las metas detrás de este tipo de criptomonedas es la libertad financiera y creo que nos tratan de otorgar libertad financiera. ¿Tú crees que personalmente te ha ayudado a alcanzar la libertad financiera y libertad en tu vida diaria? Totalmente. Bueno, obviamente, pues, libertad financiera, si estás hablando de cantidad, pues, si te va bien, puede crecer exponencialmente el valor de tu dinero en cripto si lo inviertes en buen momento, en un buen lugar. Y por el otro lado, es algo que converso mucho, la libertad que te da de flexibilidad, de tener, que tienes dinero que no pertenece a ningún país, ningún banco, ninguna institución, ninguna persona. Entonces te permite moverte a cualquier país en cualquier momento. Nada de que voy a transferir mi dinero de México a Estados Unidos o a... Tú tienes tu dinero y eres ciudadano del planeta Tierra, no de un país, y entonces pues literalmente puedes viajar a cualquier país de cualquier parte del mundo y cambiar tu Bitcoin o cripto USDT a la moneda local. Por ejemplo, ahorita en verano, ¿no? Estuve en Rusia, estuve ahí como un mes y medio en Moscú y no sirven las tarjetas Mastercard, Visa, American Express. Y pues, o sea, digamos que te puedes llevar en el avión $10,000. Pero pues, o sea, imagínate si te vas a quedar más tiempo. Depende, no sé cuánto vayas a gastar, pero ahí, ahí yo podía cambiar cripto a efectivo, incluso pues hacer peer-to-peer a bancos. Entonces estoy interactuando con cualquier sistema monetario. O sea, aquí también en Bali, ¿no? Es algo que como servicios concierge para intercambiar cripto a efectivo local o rentar tu coche, rentar tu casa. Y para mí también, eso es libertad también para mí. Primero siento que no vivimos en el capitalismo que venden porque, o sea, si tienes casa, tienes que pagar predial. Si tienes coche, tienes que pagar tenencia, verificación, impuestos. Y son impuestos que se repiten anualmente, semestralmente o lo que sea. Entonces, realmente esas cosas no son tuyas, se las está rentando el Estado prácticamente. Bitcoin es algo que puedes tener tú en la nube, que es completamente tuyo, no es como en un banco que si tu balance no es más de 2,000 pesos, te cuesta tanto al mes y te reduce, ¿no? Y un montón de gente le están cobrando ese tipo de comisión. Este, y pues tener como bienes físicos en un país como que te amarra a ese país, y tienes esas preocupaciones, mientras que si tienes Bitcoin, pues como digo, tienes la flexibilidad de ser un ciudadano global, saltar de país en país. Bueno, ya el poder que te puede dar si puedes conseguir residencias o pasaportes. Ahora, pues un ejemplo perfecto es la pandemia, ¿no? Que cierran los países, no puedes salir o no puedes entrar, pero pues tú tienes, imagínate en una pandemia más futurista en donde tu tarjeta de crédito o débito no funciona si estás a más de 10 kilómetros de la casa que está registrada, porque dieron una orden de que no puedes salir a algún lugar. Entonces, pues tener esa flexibilidad está muy, muy impresionante de uno, el más importante, ¿no? Tener tu dinero global y no obligado a un lugar. Y bueno, si puedes tener residencias en algunos lugares para que puedas entrar, salir, tener opciones, ¿no? Y poder mover. Es como un juego y puedes vivir como en el nivel que solo vives en la islita principal de GTA o tienes todo el mapa desbloqueado y juegas a escala global, no a escala local. Y pues, para mí es una locura tener este tipo de dinero que no... Es algo que evoluciona la historia de la humanidad, pero la gente sigue sin comprender que haya dinero digital no controlado por nadie. Entonces, pues, es demasiado. Claro, y justamente es una locura lo que estás diciendo, que
Por eso en el podcast, en la introducción, escuchaste teorías conspirativas, porque lo tenemos que Me decir encantó así. eso. Lo tenemos que decir así porque si decimos, no, pues el gobierno te quiere controlar, jaja, pinches conspiranoicos. Entonces tenemos que decir que es una teoría conspirativa, pero pues no. Ya de No. seguro has escuchado lo de las CBDCs, que estos güeyes quieren sacar su dinero para que casi como en China, cabrón. Si tienes el Social Credit Score, esa madre bajo, ya ni siquiera puedes prender el Netflix, ¿no? Entonces creo que sí es una libertad que te da. Y no sé cómo tú has visto la adopción, tú que ya llevas bastante tiempo en este medio, y lo que nos dices que desde ya en países como Rusia puedes hacer el cambio a la divisa local. Me imagino hace, no sé, hace 7 años tal vez no hubiera sido tan fácil. ¿Cómo tú has visto esa adopción? ¿Crees que cada vez hay más facilidades? Pues cada vez hay más opciones, sí, para gastar, servicios. Por ejemplo, en Dubái, por ejemplo, pues puedes, por ejemplo, no, realmente hay pocos o casi ningún restaurante que vas a poder pagar con cripto, pero puedes ir a comprar un departamento con cripto, un Bugatti con cripto, un Rolex con cripto, lo que sea. Eh, en Singapur, por ejemplo, yo fui en 2019 y había muchos cajeros de Bitcoin, de cripto, y ahora que he ido, por ejemplo, los quitaron todos. Pero pues ya lo que ha crecido mucho es eso de las tarjetas de débito que están conectadas como a tu cartera cripto y puedes como deducir. Pero sí, en general casi puedes ir a cualquier país y puedes cambiar. Así como puedes ir a una casa de cambio en el aeropuerto que te cambia tus pesos a dólares o dólares a euros, así hay lugares que te cambian tu cripto a la moneda local o viceversa. Y pues, es una belleza. Entonces ya así, pues cuando te vas de viaje, usualmente a nivel internacional te llevas dólares, no te llevas tu moneda, tus pesos, por ejemplo. Entonces ahora ya jugamos otro nivel, ahora te llevas tu Bitcoin o tus USDT y ya pues, tienes ahí ya en y ya luego pues me gusta también preguntar aunque no acepten para como meterlos y entiendan. Una vez que lo usas y lo entiendes, como que dices, a mí para hacer negocios, para mí con transferencias bancarias, es una risa ya, o sea. Sí. es- No, y es que luego, sí, ¿sabes qué? Creo que ya no es nada más un USDT, realmente traes un banco suizo en tu pantalón. Te puedes ir de viaje y traes un banco suizo con la cantidad que tú quieras, nadie sabe dónde está y no es rastreable, entonces es una ventaja gigantesca. Y yo sí me di cuenta que cuando pasas del mundo descentralizado al mundo centralizado, hay una diferencia gigantesca. Ya no quieres volver, realmente, ya no quieres volver a las no, acciones y cuando donde entiendes tienes que Ethereum, por registrar ejemplo, todo con KYC y así. sí, no, y eso es otra, de que me impresiona de cripto, que un niño de 5 años puede estar haciendo trading de meme coins, o sea, se baja su cartera de Solana o de Ethereum y puede estar ya operando. Antes, para entrar a acciones, todavía es difícil, pero antes era como casi que imposible para muy pocos. Y ahorita puede entrar un niño de 5 años, africano, en una aldea en medio de la nada, mientras que tenga internet, puede entrar a este sistema. Entonces, eso es una locura. Eso es lo Es que me una di locura. cuenta, digamos. Yo cuando empecé a invertir, quería invertir en las acciones como a los 16 o algo así. No podía, güey. No me dejaban. Sí, Pero cripto exacto. sí podías. Podías entrar a Binance sin ningún problema. Y justamente vi en Twitter un niño como de 13 años que ganó como $30,000 con una meme coin que hizo. El de Rug Pull, de hecho creo El que Rock lo Pool. subió. Sí, sí, sí. Estuvo muy. Esa es una locura. Es que vivimos en un mundo. O sea, imagínate un niño de 10 años de que se llevó $30,000. O sea, es una locura. No hay frontera. Para mí debería ser así. Por ejemplo, igual arrancaron a. Así como puedes, el email mató como a los correos físicos, casi, depende de qué envíes, obviamente, pero así pues Bitcoin que eliminó al efectivo que puedes mandar dinero como, pues como si fuera un correo electrónico. Para mí deberías poder, por ejemplo, crear una empresa como tan fácil como abres una cuenta de Facebook. También eso es lo que dice el capitalismo de que nada más el problema de abrir una empresa es uno que de costo, tiempo, o sea, limitan el emprendimiento, limitan un montón
un montón de situaciones. Entonces pues ya, por lo menos ya se te empieza a desbloquear este tipo de cosas y también, pues cripto, que es 24/7, 365 días y las acciones de que cierra a las 5, ahora el fin de semana están descansando, es otro, es otro planeta ya. Claro, y es justo lo que dices de abrir una empresa es un pinche pedote, más tienes que Sí, irte a dar, bueno, en caso de México, ¿no? Supongo que muchos países son iguales, tienes que ir al SAT, tienes que sacar la firma, tienes que tener las identificaciones, tienes que abrir las cuentas del banco, puta, un pedo. Y la neta, lo único que hacen es que la gente no quiera pagar impuestos, cabrón, ¿sabes? Porque si te ponen tantos peros para que puedas registrarte y puedas empezar a pagar impuestos, sí, sí. pues cómo la gente va a empezar a pagarlos, ¿no? Es por eso que creo que hay esta migración al mundo de las criptomonedas. Y también, aprovechando para preguntarte, tú empezaste en este medio hace muchos años, empezaste tu canal de YouTube hace muchos años, Es como 6 años, hace ¿no? como, Médico. como 6 años, sí, y preguntarte por qué decidiste empezar a subir contenido, qué fue eso que te Pues, inspiró. pues yo aprendí todo personalmente en inglés, completamente. Entonces, pues ya una vez que alcancé como un nivel que considero yo bastante profundo de conocimiento en el sector, ya como que me puse a echarle un ojo que había en el sector de habla hispana y la verdad es que no había mucho. Hasta el ciclo pasado creció bastante, pero pues dije, no veo a nadie compartiendo las cosas que estoy viendo y las cosas que veía que eran las más grandes en el espacio. En ese momento, por ejemplo, veía que habían muchas, plataformas de estafas de criptomonedas de 1% diario de rendimiento y las personas pensaban que ese tipo de cosas eran reales y pensaban que eso era las cripto. Entonces dije, voy a compartir esto que me gusta, que veo que no hay nadie hablando de esto tanto en español y pues quiero crecer la comunidad, básicamente. Lo veía como una puerta a conocer a más personas, a involucrarme en la industria. Veía yo, por ejemplo, en Twitter, así que pues que podías hablarle y todavía puedes, como de que a CZ y te va a contestar. Y es como para mí, como si Steve Jobs o, no sé, Bill Gates estén en Twitter y puedas hacerle una pregunta y te contestes y interactúes con ellos. Y también las conferencias tampoco eran tan grandes. E incluso ahorita, aunque son grandes, puedes sí estar con el que hizo Solana y pues, ese acceso a ese tipo de personas es increíble desde mi punto de vista. Oye, y me di cuenta que, digamos, has atendido a bastantes eventos, te veo bastante involucrado, digamos, creo que estuviste en el Binance Week de Dubai. Entonces, ¿qué has aprendido de todos estos eventos? ¿Y has conocido a alguna persona interesante en ellos? Sí, completamente. La verdad es que para mí son muy aleatorios los eventos y depende con qué objetivo vayas, si vas como inversionista, si vas como compañía, si vas como alguien que quiere buscar trabajo. Depende, porque te digo que hay varios acercamientos. Muchos ven cripto como solo la parte de comprar la moneda e invertir, pero puedes trabajar en los proyectos porque son como empresas, tienen área de marketing, legal, recursos humanos. Para mí las conferencias no son tanto como para ir a sentarte y escuchar la plática, a menos de que vaya a haber algún anuncio grande o algo así, pero es más para ir a conocer a las personas, involucrarte, hablar con ellos y pues sí, ahora sí que he conocido a personas pues que yo veía cuando empecé y los veía como, pues, o sea, con Adam Back, con Paolo de Tether, he estado pues con Vitalik al lado de mí, con Gavin Wood, con los más cracks de cracks, con Charles Hoskinson, con CZ, pues, ahora sí que con personas que dicen que son Satoshi Nakamoto, que los acusan de ser Satoshi Nakamoto como Adam Back, entonces como cómo da la vuelta a la vida de que estoy ahora conviviendo con esas personas que yo veía que decía, wow. Entonces, pues, las conferencias son muy random. También puedes conocer a alguien y te dice, te invito a invertir en esta moneda. Pues te va bien o... ha habido veces que
saludo a una persona, intercambiamos contactos, no hablamos ni 5 minutos, pero terminamos haciendo business de alguna cosa. Entonces, antes yo me iba a la conferencia y me iba de 9 de la mañana hasta la noche, todas las pláticas, pero la verdad, con el tiempo ya me di cuenta que a veces es más productivo quedarte en la casa trabajando, incluso para networking, porque puedes hablar con las personas en línea, etcétera. Pero las conferencias son muy, depende de tu objetivo y son muy aleatorias. Pero si tienes una empresa, tal vez es bueno. Si quieres levantar fondos para tu proyecto, es bueno, pero tal vez hay muchas fiestas cripto y así, entonces puede ser pesado y usualmente son como alrededor del mundo y es divertido, pero sí, ya con el tiempo ya me canso un poco, la verdad, pero sobre todo si estás empezando y así, creo que es muy interesante y siempre vale la pena, pero es muy aleatorio desde mi punto de vista, qué tanto jugo le vas a sacar a esa conferencia. Creo que tienes toda la razón, digamos. Y una de las cosas que noté es que creo que mucha gente se queda con la percepción del mundo de cripto como una apuesta y nada más comprar y vender cripto, pero creo que todo lo que es blockchain ahorita se ha expandido bastante, digamos, recientemente también en una, como tú lo dices, en una pequeña conferencia que tuve en mi universidad de un club de Bitcoin, conocí a un alemán que él también trabaja con Adam Back en lo que es el Lightning Network en Sí, Stork, que se encargan de tokenizar las acciones de MicroStrategy y todo eso. Y cuando escuchas ese tipo de nuevas implementaciones y nuevas innovaciones, te das cuenta que hay un futuro en esto, realmente. No es sí. nada más comprar y vender y meter trades, hay una industria gigantesca. Sí, yo que para mí la gente, o sea, la adopción masiva de cripto se ve, todo el mundo usa blockchain sin saber que usa blockchain. Estás transfiriendo dólares, pero son stable coins. Estás moviendo como activos digitales de algún juego, pero casi casi que la gente no va a saber ni en qué cadena está, ni qué está usando. Es como, o sea, el mundo se mueve en Excel, pero nadie está pensando que toda la contabilidad de la empresa más grande del mundo está en Excel, pero es la realidad, básicamente. Entonces son como piezas de algo más grande que al final las personas normales no van a estar informados realmente de estar usándolo, pero van a recibir los beneficios de eso y se me hace a mí súper interesante. Siempre diferenció Bitcoin entre Bitcoin dinero global y altcoins, empresas de tecnología, startups de tecnología, pero pues todo eso es tecnología muy relevante para eliminar mucha burocracia que elimina mucha productividad desde mi punto de vista. Oye, Mateo, y justamente ahorita en el estado actual de cripto, todo ha estado en varios ciclos, pero en este en especial, estamos viendo un montón de instituciones como BlackRock, estamos viendo un montón de influencia de Michael Saylor metiéndose y con su estrategia de dinero infinito, con las acciones. Entonces, ¿cómo ves esa diferencia en los ciclos? Ahorita ya es, a ver, creo que es un momento muy especial para Bitcoin. Yo también separo Bitcoin de cripto, creo que son dos cosas completamente diferentes. Pero tú, ¿cómo ves ese cambio? ¿No te asusta un poco? ¿Tantas instituciones están entrando al mercado? Para mí, yo me acuerdo así en mi primer bull market que viví ahí en 2017 y veía así de que empezaba a ver a las noticias, los noticieros grandes de Estados Unidos hablando de cripto y ahí pues cuando dije como aquí, no sé, si- una vez que entiendes Bitcoin sabes que no puede desaparecerse, pero ahí también decía yo como ya está en la cabeza de la gente, ya apareció en las noticias, ya no puede desaparecer. Ahora, pues como dices, ha estado a nivel institucional muy, muy, muy fuerte y es algo que se hablaba desde ese momento, pero se tardaron pues ahora los que son 8 años más o menos que han pasado, pero ahora sí que siempre también, luego ya cuando te metes muy profundo, es un arma de doble filo blockchain, ¿no? Porque Bitcoin no es completo anónimo, no pueden controlarlo, pero hay empresas de trazabilidad en cadena de billones de dólares de evaluaciones. Hay un proyecto Arkham que supuestamente está ligado de alguna vez a la CIA. Entonces, pues al final del día siento que es parte como del
de la Matrix o algo, pero es un arma de doble filo. Te pueden espiar todo y al final, bueno, ¿qué es el petróleo digital? Son los datos. ¿Qué son las blockchains? Son bases de datos públicas, básicamente. Imagínate los algoritmos para estar, pues, procesando todos esos datos y estructurarlos, qué clase de datos se van a salir más adelante. Todo, pues, es permanente en la blockchain. No sé, es algo, se me hace interesante ver como el lado negativo también siempre, pero, pues, positivo obviamente ando, pero siento que tiene doble filo. Ahora que mencionaba las CBDCs, pues ahí están conectadas de alguna manera. Obviamente, pues Bitcoin es eso, que no el punto de Bitcoin es que no lo controlen las CBDCs, pues la controla un agente central en tiempo real y pues vamos a ver cómo va todo el proceso, pero la entrada a la institución, para mí, entre más sube, es menos riesgoso para ellos porque ya pueden entrar y salir con billones de dólares sin estar colapsando el mercado, subirlo. Entonces, cada vez sube más, cada vez es más líquido, cada vez más hay rampas de entrada y salida y cada vez puedes comprarlo más fácil, ¿no? Antes era muy difícil comprar Bitcoin, ahorita lo puedes comprar en Nasdaq. Entonces, pues, ahora sí que sí, era inevitable, yo creo, pero sí, será interesante ver los derivados que puede traer. Algunos hablan de que BlackRock haga un hard fork y como todos pues siguen a BlackRock, pues el Bitcoin de BlackRock sea como el que dicen que es el verdadero Bitcoin. Hay muchas conspiraciones de todo tipo, entonces, quién sabe, hay algunos dicen que Putin inventó Bitcoin, pero lo que me hace sentido es un dinero global neutral que no pertenece a ningún equipo, a ningún país. Claro. Sí, justo. Y creo que sería lo ideal, ¿no? Porque también mucha gente también se escucha que BlackRock tiene, no digo, no sé, no puedo confirmar esto, pero tampoco desmentirlo, que BlackRock tiene la empresa de minería más grande del mundo, no sé qué tan verídico sea eso, y justo lo que dices, pues necesita solo el 51% de los nodos y no sé si los tenga, pero de que los puede llegar a conseguir, los puede llegar a conseguir con el capital que tiene y los mineros y todo. Entonces, yo creo que es, no sé si la palabra sea tomarlo con pinzas, y es aquí donde te quiero preguntar, ¿tú qué pensamiento tienes o qué piensas que es la mejor jugada para ti? Yo sé que cada caso es diferente. Tú, cuando tú holdeas Bitcoin o lo vas vendiendo en base al mercado o tu plan es alejarte lo más que se pueda del sistema fiat, ¿cómo lo haces tú? Pues sí, la verdad es que para mí siempre tienes que tener cripto, porque mañana sale algo y en un momento se va así como se fue ahorita en 2 semanas desde que ganó Trump, se fue de 60 a 100. Así puede pasar una cosa y mañana está en 250,000. O sea, no necesitas billones de dólares para mover el mercado. Necesitas que dos personas se vendan Bitcoin a un precio para que el precio de Bitcoin sea ese precio, el precio del mercado. Entonces, para mí, tener Bitcoin es muy importante porque es, como te digo, la criptomoneda que no es una moneda ligada a ninguna empresa, ningún país, ninguna institución. Las altcoins sí son como más ligadas a una persona. Ethereum a Vitalik, que es su líder, no significa que él controle Vitalik, pero tiene influencia sobre lo que pasa. Entonces, para mí, pues siempre tener Bitcoin. Ya, pues algunas personas juegan al juego de acumular más dólares, otras personas juegan al juego de acumular más Bitcoin. Yo siempre trato de mantener mi portfolio tal vez 50-60% Bitcoin. Para mí la jugada pues más interesante, sobre todo ahorita, es las altcoins, que son más riesgosas, pero sobre todo en un estado de mercado como ahorita, que tienes una probabilidad favorable de que suban las altcoins. Si Bitcoin sube a 100, las altcoins suben mucho más fuerte, mucho más. Y, y yo sí, a mí me gusta invertir en estos como futuros proyectos que sí le veo potencial a algunos, a otros no. Algunos invertirás por ellos porque crees que van a subir a los próximos 3 6 meses, otros tal vez los compras por un día, pero
para mí siempre tienes que tener un pie adentro, porque puede pasar eso de que mañana se va y se fue y ya jamás en tu vida puedes poder adquirir Bitcoin o lo que sea. Pero, y también estar midiendo los ciclos, sobre todo yo creo del halving. Y pues ahora, básicamente hemos estado esperando lo que estamos ahorita viviendo desde noviembre, llevamos esperándolo ya un montón de tiempo y bueno, muchas personas siempre dicen, ya es el halving, ¿no? El ciclo del halving, pero dicen, ya el halving no va a tener efecto porque ya la gente sabe el halving. Luego, ya la gente sabe que va a ganar Trump, entonces no va a tener efecto, pero siempre, para mí está programado, la razón por la que va la gente a explicar por qué pasó va a cambiar. La gente va a buscar una excusa de por qué pasó, pero va a pasar sin importar cuál vaya a ser esa excusa que la gente va a decidir por qué. Pero si tienes poca capital, definitivamente para mí la oportunidad está en las altcoins. Si tienes una visión a largo plazo, está en Bitcoin tal vez. Si estás pensando a 4 a 10 años, te diría tal vez compra Bitcoin cada semana cuando puedas y ve acumulando por los siguientes 5 o 10 años y vas a tener, básicamente basado en lo que ha pasado anteriormente, es como una cuenta de ahorros que va a crecer. De repente va a subir, va a bajar, de repente va a tener un crecimiento exponencial. Y pues también si quieres mantener algo de valor, tal vez tener Bitcoin para emergencia, ¿no? No siempre es solo para hacer dinero, sino, ok, es para tener tu colchón, tu dinero de emergencia, tienes así como a algunas personas les gusta tener tal vez un reloj o un cuadro de Van Gogh o pues, algún activo líquido que te puedas mover rápido, que te puedas ir a lo que decía antes, que cualquier cosa tienes efectivo en abajo de tu colchón, aquí cualquier cosa tienes algo de Bitcoin, te puedes ir a cualquier país. Si le pasa algo a tu país, tienes algo ahí de emergencia. Es como un plan B básicamente que te cuida. Entonces, no solo siempre es para hacer dinero, sino también eso es de protección, que es la narrativa que usa BlackRock ahorita para venderse a la gente que, pues que es un activo neutral separado de todo activo tradicional. Entonces, te ayuda a protegerte. No esperes hacer millones necesariamente con Bitcoin, pero tienes algo de respaldo ahí de emergencia. Claro. Oye, Mateo, y fíjate que yo me he dado cuenta a través de los invitados que hemos tenido en el podcast, porque hemos tenido personas que son apasionadas como tú mismo en el sector de cripto, y veo una línea de parecida en todos, y es que todas las personas que estamos interesados y somos entusiastas de cripto, hay algo más profundo detrás de ello, y creo que es, por ejemplo, el sector financiero, el Matrix. Las personas Sí. que hay alguien que nos está controlando, que está jalando los hilos de los títeres a un nivel geopolítico y a un nivel económico. ¿Tú cuál es tu pensamiento detrás de ello? Es un tema que a mí me encanta tocar. Entonces, ¿qué es lo que tú piensas acerca del llamado Matrix? No, pues es o sea, si te pones a pensar en gran escala, pues, o sea, están los billonarios y está luego los que le imprimen el dinero a esos billonarios, ¿no? Hay alguien hasta arriba que tiene la llave infinita de dinero, básicamente. Eh, todo, completamente todo, si lo analizas de un punto de vista, es un Ponzi. O sea, desde, o sea, no sé, terrenos, porque pues todo, uno lo compra barato, otro caro, hacen como la ciudad, entonces, eh, todo pues, como te dije al inicio, ¿no? Pienso que no vivimos en un capitalismo real, que está todo pues muy, muy falso en ese aspecto y creo que sí, obviamente, no, a mí me puedes poner a hablar pues de todo tipo de conspiraciones, pero sí creo que es muy profundo, la verdad, pero sí creo que hay hasta arriba, están los billonarios, están los que lo imprimen a ellos y todo. La gente todavía cree, hay mucha gente que le puedes decir que el dinero no está respaldado por el oro y sigue pensando que tiene respaldo del oro el dinero, o sea, en 2024. Entonces sí, yo creo que todos los que estamos aquí, al menos te gusta cuestionar lo que te dicen, porque también veo que muchos lo que no creen es que piensan que en el sistema que vivimos hoy
es permanente, no evoluciona, no cambia, no puede de repente haber un conflicto global que le da la vuelta a los poderes globales. Eh, Piensan que la historia ya de la humanidad ya terminó y está como está y ya no puede cambiar de manera drástica. Y, y pues yo creo que todos los que tenemos cripto, Bitcoin, pensamos que siempre está evolucionando, siempre está mejorando y siempre hay una segunda opción, otro camino. Y también, bueno, también me puedo poner a la historia de que el mismo gobierno, el Deep State de Estados Unidos hizo Bitcoin y entonces la verdad es ahora sí que mi amigo, por ejemplo, a mí me cae bien Trump y todo, pero mi amigo dice que bueno, no, es lo mismo, al final es lo mismo. No importa si es Kamala o Trump, todo es un show. Luego también me pongo a cuestionar, Elon tal vez es como el que se hace el billonario buena onda, pero es parte de su rol, porque tiene pues, toda la jugada de el Neuralink, los satélites, los coches eléctricos. eh, entonces, definitivamente hay posibilidades de vivir en una simulación de algún tipo y sí, bueno, me puedes poner a hablar del Titanic y el Banco Central de Estados Unidos y nos podemos meter muy profundo, la verdad. Ahí cuando fue la pandemia hice un video así hablando de las patentes de Bill Gates y de las vacunas y pues todo fue para mí fue una prueba ahí de medir el control. Luego pues tuvimos todo lo del error de código en el Microsoft, que todos los aeropuertos, los aviones dejaron de funcionar. Eh, la verdad es que puede pasar cosas así muy fuertes muy rápido. Claro, Esa es mi opinión. claro, y justo lo que dices como lo de Elon Musk, que a muchas personas nos caerá bien, y a ver, a mí me cae bien, y más que pompea monedas, ¿no? Y luego me toca estar allá adentro, entonces me cae mejor. Pero viéndole desde un punto de vista tal vez un poquito más conspiranoico, Sí. imagínate justo lo que dices, la persona que va a tener el chip que te vas a poner en la cabeza, que los coches se van a manejar solos, que él tiene el poder. La persona, Los- la persona que los robots, o sea, un día se vuelve loco o no sé, no, ya yéndonos, que no creo que pase, ya todos dependemos de él. De hecho, hay una película que dicen que la hizo Obama, no sé qué tan cierto sea si la hizo Obama o no, Ah, sí, pero sí. que los No la Teslas vi. empiezan a manejar solos y empiezan A chocar. a chocar todos los pinches coches. Sí. Entonces, digo, es un No, y tema te que, podrían programar en la pandemia de te bloquean tu coche que no te puedas mover porque hay una orden de que no se pueda mover la gente. claro, Entonces, y es lo que dicen de que Tesla no vino a salvar al medio ambiente, ¿no? Que vino a salvar a la industria automotriz y a los bancos, porque pues desde un punto de vista de que si no pagas tu coche, pues ya no tiene que ir la grúa por él, pues nada más te lo apagan, cabrón, lo vas a tener que dejar ahí estacionado. sí, sí. Y lo más, ¿sabes qué? Lo más cabrón, y se lo recomiendo a los dos. Ah, está la biografía de este Elon Musk, yo la leí el verano, es de Walter Isaacson. Y todo lo que es el plan con X y con Tesla, que todo va a estar conectado y que X planea ser el siguiente WeChat. O sea, eso es una locura y todo está escrito en el libro. Y Elon Musk Eso estoy hablaba de viendo. Siento esto. que eso lo va a guardar para pompear el bull market porque ha estado Exacto. X sacando licencias de transmisión de dinero. No, o sea, estos güeyes están jugando unos planes muy duros por atrás, según yo. Sí, y todo eso sale en el libro. O sea, Elon Musk ya lo traía planeado desde hace años. Entonces te quedas como, ok, hay que tener cuidado. Ya yo soy Sí, fanático de Elon Musk, pero sí, ¿Tú qué sí, sí, opinas sí. del cambio de Twitter a X? ¿Te ha gustado? Pues sí, la verdad es que lo que siempre le digo, ¿no? A la gente es que salvó al mundo básicamente de la censura, ¿no? En la pandemia te das cuenta desde ese momento el nivel de censura que existe de narrativas de cuestionar lo que te dice la autoridad y pues ahí están bloqueando canales de YouTube, cerrando, no podías cuestionar de que la eficacia de la vacuna y bueno, para mí o sea, gracias a Dios de que Elon Musk pudo hacer eso porque sí, es una locura cómo están tratando de controlar la narrativa y te das cuenta muy, muy fuerte.
la propaganda que existe, pero es impresionante ya el nivel de... Esto también me impresionó mucho de las elecciones de este año, de cómo ya creo que es el año de elecciones que más influencia ha tenido las redes sociales, que Trump haya ido con Joe Rogan, que haya ido con los Nelk Boys o que vaya a estos podcasts que estén influyendo y llegándole a esa audiencia que tal vez no ve CNBC y ve CNN y así. Y, uff, sí, está, está fuerte la situación, está Cl- interesante todo lo que sucede en este mundo. claro, y justamente ya viendo que también tienes esta corriente de pensamiento, nosotros teníamos preparada una pregunta que es, nosotros, digo, por ejemplo, tu nombre en Twitter es Matt Crypto. O sea, en Sí, ninguna red social sale, por así decirlo, mucha información tuya, nadie sabe mucho de ti y creo que eso es algo que supongo lo haces con cierta intención. Te quiero preguntar si sí es así y por qué tienes tanta privacidad, que digo, es bueno, ¿no? Pero sí. ¿de dónde nació eso? Pues solo trato de mantenerlo, ¿no? Al final la gente luego no se acuerda que estás jugando con dinero. Piensan que las criptos son un jueguito de internet, pero es dinero, hay personas malas, nunca sabes. Soy de México, entonces desconfío, ya sabes. Y pues por protección, esa es mi opinión. No, no lo he hecho perfectamente y por ahí seguramente tal vez puedes encontrar información, pero la verdad es que tengo muy poca información en internet y trato de mantener pues muy privado todo, porque al final pues del día pues sí. Te preguntan luego como ¿cuántos Bitcoin tienes? Como si te puedan decir ¿cuánto dinero tienes en el banco, no? O sea, algunos lo piensan porque sí, pero pues no estás diciendo eso a cualquier persona, eso es información sensible de alguna manera, ¿no? Aparte, Claro. pues te pueden ubicar con Ethereum, le dices, tengo 34 Ethereum. Ah, ¿Cuáles son las carteras que tienen 34 Ethereum? Eh, Todo eso está en la cadena, ¿no? Entonces, hay muchas puertas ahí, te digo, es un arma de doble filo, pero sí trato de mantenerme y se me hace interesante lo que te digo, que hay gente que veo que consigue trabajos con una foto de una rana. ¿En qué industria puedes hacer eso? Ninguna. Y eso es lo que es una belleza de cripto, que está abierto para todos, cualquiera puede entrar, no tienes que ni mostrar la cara. Mientras que agregues valor, eh, eres bienvenido a estar. Y eso es lo más interesante también de cripto, de las amistades. O sea, es muy interesante la gente que tiene, pues, en algún punto mucho en similar de tu pensamiento, ¿no? Si está en cripto, tienes algunas similitudes y pues he conocido a muchos buenos amigos a través de Twitter, por ejemplo. Entonces, pues, es hermoso casi, casi que ir a cualquier país y poder encontrarte a alguien que está ahí. Pero sí, por protección no digo que sea muy inseguro, a algunas personas les gusta compartir su nombre, etcétera. Mi nombre Matt son mis iniciales. Ahí entonces, pues, realmente es mi nombre. Aunque piensan muchos que no. Ah, mira, yo no sabía ese facto. Sí, qué loco. Es un Oye, fact, es Mateo, mis y por iniciales. ejemplo, ¿tú cómo ves la adaptación de todo lo que es cripto? Creo que es mucho más fuerte en UAE y en Estados Unidos, pero en México, ¿cómo lo ves? Porque estamos viendo a Ricardo Salinas que impulsando un montón Bitcoin y bastantes figuras que están empezando a salir en México, pero ¿tú cómo ves que va la flecha por ahí? Bueno, te digo, el mercado alcista pasado, 2020 para adelante, sí vi el crecimiento muy impresionante de la comunidad habla hispana. Eh, Me fijé también desde el lado de los proyectos nada más a veces hacían su página en inglés, la documentación en inglés, y desde ese momento como que ya el lenguaje se ha expandido y tienen de que sus páginas en español, los documentos, tienen su cuenta de Twitter de anuncios en español, su comunidad de Telegram en español. Entonces como que está interesante de ver ese crecimiento. Ya pues, por ejemplo, está Ethereum México, este, pero todavía le falta, la verdad, todavía le falta. Algo curioso es que sí, por ejemplo, hay más personas con criptomonedas que con acciones en México. Pero
aislada la comunidad, pero a la vez también está grande. Bueno, en Monterrey hay una comunidad bastante, que hace bastante ruido. En México también. Este, y en muchos lados, la verdad, pero sí siento que en 2020 creció un montón. Un montón de gente creció y empezó a haber actividad, presencial, conferencias, reuniones, hackatones y, y sí, sí la he visto creciendo lentamente y agarrando buen tamaño. Pero todavía creo que comparado, por ejemplo, con Brasil y Argentina, Colombia, tal vez todavía le falta más crecimiento, creo yo, pero teníamos un bar de Bitcoin en la Ciudad de México también, pero creo que ya lo cerraron. Sí, ya lo cerraron. Oye, y creo que ese tema de México con cripto está medio, a mí me parece interesante. Digamos, tuve una conversación con una persona que trabajaba en Coinbase aquí en Madrid y cuando me puse a platicar con él sobre ellos empezando en México y me dijeron de que no, nosotros no nos metemos con México como Coinbase. Entonces, esa es una cosa que te quedas como, ok. También hablé con una persona que tiene una minería de Bitcoin hidráulica en México. Y él me dice que no, pues es que la cosa fiscal en México es un tema con cripto. O sea, todavía no han empezado a implementar tanto y aceptar tanto. Eso es un problema para nosotros mexicanos que estamos en la industria de cripto. ¿O tú cómo lo Sí, ves? pues bueno y malo, porque por ejemplo todavía no se tienen que registrar los exchanges de que Binance, Bybit, para pues, compartirles datos. Claro. Este, pues Bitso está súper institucionalizado y ahí todo, pero eh, sí le falta mucho todavía a México, la verdad. Sé que hay muchos jugadores muy grandes ahí guardados que ni escuchas, ni están en Twitter, ni están en YouTube, ni hablan, pero están ahí posicionados. Este, y lo que también he visto mucho de crecimiento es por el lado no solo de inversionistas, sino de startups Web3 en el espacio cripto, ¿no? Porque ya a nivel más serio, porque antes habían esas plataformas que dije, ¿no? De las Ponzi de 1% diario, etcétera. Ahora ya hay emprendimientos más serios, reales. Por ejemplo, por decir, ¿no? Una cartera cripto enfocada específicamente a LATAM o habla hispana, porque pues todo realmente se está fijando en nivel global, ¿no? Entonces estamos ya empezando a hacer más nicho y tal vez necesitan algunas aplicaciones más tropicalizadas, especificadas para ciertos lenguajes o comunidades y eso me gusta. También han estado pasando más hackatones, por ejemplo. Eso es algo que yo siempre, no soy programador, sé un poquito, pero siempre trato de empujar ese movimiento, ¿no? Porque es realmente el que le hace crecer a la industria, que haya gente construyendo aplicaciones y traiga usuarios reales a cripto. Claro. Y oye, Matt, ahorita veo que estás, no, bueno, supongo son tus amigos, están ahí, me imagino todos con los mismos intereses. Claro. ¿Cómo, no, o no? Cada uno está en, o sea, no todos tus amigos de ahí les gusta cripto y así. Sí, todos aquí estamos expuestos a cripto de manera alta. Aquí estamos con Lalo de Stack Crypto, ¿no? Se ubican. Sí, sí, sí. Mare. Saludos a Y todos, pues saludos ya, a la Sí, banda. saludos a todos. ¿Cómo andamos? aquí. ¿Quién tiene sus gustos de shitcoins, de Bitcoin, así? Pero andamos en las mismas, ¿no? Está. Nada como tener unos amigos que estén en el mismo trip y pues ahorita, ¿no? Sobre todo. Y es justo Es lo que, mercado de oportunidades. se trabó, pero lo que digo es que es justo lo que te quiero preguntar. Creo que hemos visto de ciertas personas influyentes en internet que han estado recomendando el encerrarte o tal vez mudarte con ciertas amistades que estén con los mismos objetivos o sobre una misma línea de pensamiento. Y te quería preguntar, Sí. bueno, me imagino que sí lo recomiendas porque lo estás haciendo, pero ¿en qué te ha sumado eso? Pues mira, no lo he hecho mucho, usualmente
Usualmente tal vez estoy con mi novia si tengo, ahorita no tengo novia, pero la verdad es que es algo que he querido hacer mucho y me vine ahora, dije, pues es bull market, me voy a venir aquí a encerrar, me armé mi cero, usualmente solo trabajo en la laptop, pero me armé un escritorio más fuerte y pues sí, o sea, estar hablando de eso, discutiendo de eso, estar, o sea, si estoy en otro lado con otras amistades o incluso con mi familia, ¿no? Si estoy en la compu pegado 10 horas, me van a estar diciendo, vente afuera, vente a hacer otra cosa, distráete. Y aquí no me siento juzgado si estoy 2 horas en Twitter scrolleando, ya sabes, ¿no? Incluso, o sea, con novia, ¿no? De que, ¿qué haces en el teléfono? Solo estás scrolleando en Twitter, pero no sabe que me sale un tweet que de repente me entra una oportunidad que puedo aprovechar y pues ahorita yo creo que es ese momento de encerrarte. Las probabilidades, como te digo, estamos en esa parte del ciclo donde las probabilidades están a nuestro favor. Un tweet de Elon Musk puede mover el mercado. O sea, en el mercado bajista, un tweet de Elon Musk no mueve nada, pero en un mercado alcista, cualquier cosita que salga de algún proyecto, etcétera, puede mover. Entonces, esos minutos, segundos de que una meme coin que acaba de salir pero estás nadando, echando el café o en el cine con la novia y esos minutos pueden hacer la diferencia completamente. Obviamente, luego ya unos dicen que es obsesión, pero yo creo que tienes que hacerlo balanceado. Hay periodos donde tienes que estar así y pues es bueno, como te digo, estar platicando con la gente del mismo tema todo el día y estar enfocado en eso y no en otras cosas es importante, ¿no? Te ponen esa en la sintonía, en la vibra, y La pues frecuencia, ¿no? ayuda También. mucho. Sí, y que te digan otros puntos de vista tal vez de lo que tú estás viendo, tal vez están viendo otra área completamente. Cripto ya es tan grande que pues, no puedes abarcar todo, entonces eso es algo, por ejemplo, que me gusta mucho de conferencias, ¿no? Ir y tener pláticas con personas que están muy clavadas igual y que te cuestionen y que digan lo que ellos opinan y así, y estar como rebotando ideas. Ahora sí que como filósofos discutiendo así cuál es la realidad del espacio del proyecto y te ayuda a expandir tu horizonte y Claro. Sí, te y ayuda, yo justo, creo que es muy útil. Si eres joven, aparte, si eres joven, eres emprendedor, puedes trabajar en línea, tienes que venir a Asia. Tienes que encerrarte con tus amigos, tienes que estar haciendo ejercicio y trabajando. No hay mejor plan desde mi punto de vista. claro. Sí, no, justamente es algo que nosotros estamos tratando de hacer ahorita, encerrarnos, porque al final, pues, tú puedes perderte una oportunidad, pero la persona que está contigo te puede decir, oye, cabrón, ¿ya viste esto? Es como Sí. potencializar y tener, no sé, 3, 4, 5 personas buscando el alfa en Twitter, que justo lo que dices. Y eso de las meme coins es algo que también te quería preguntar. ¿Qué opinión tienes? ¿Cómo ves esto de las meme coins? Porque justamente yo me metí a checar antier del Google Trends y me di cuenta que el cómo crear una meme coin estaba en all time high. Y qué chistoso que ahorita las meme coins, la mayoría de las nuevas están sangrando, ¿no? Bueno, algunas, supongo. Entonces, ¿qué opinión tienes tú? Pues mira, el ciclo pasado en el pico, así personas que no había hablado en 10 años me estaban hablando para preguntarme de Dogecoin. No me estaban preguntando por Bitcoin, Ethereum, Solana, me estaban hablando por Dogecoin. Creo que al final es como que lo más entendible para la gente normal. Y la realidad es que la mayoría entra por especulación, por hacer dinero, no por tecnología, revolución. Entonces, creo que ahí está la mayor oportunidad para arriba. Pero hay de meme coin a meme coin, ¿no? Tenés como las principales, Dogecoin, etcétera. Y luego también están saliendo ya las que Elon Musk dice Popó, y entonces crean una meme coin que se llama Popó Elon. Y entonces dura la tendencia de esa 24 horas y luego ya muere el chiste. Y luego están las otras que pues, el chiste tal vez es más sólido, más global y entonces tiene más longevidad. Y pues para mí es una forma de ellos, de la gente fácil como de entender, de jugar, es como divertido. Creo que es como
y son monedas sociales también a la vez, como que es una forma de tangibilizar la viralidad de los memes, porque hasta tu abuela se manda memes, hasta tu mamá y tu papá y se mandan memes. Entonces es algo para todos, fácil de entender, y es como por el chiste, jaja, compré esta monedita de perrito. Entonces no se sienten tal vez que, compré la tecnología revolucionaria y luego cayó el precio. No sé, para mí memecoins es la mayor oportunidad ahorita. Puedes enojarte y decir es malo, son scam, o puedes disfrutar la oportunidad, es tomarlo como es cripto, que en general es riesgo, memecoin más alto riesgo, pero hay oportunidades, hay formas de fundamentalizar una inversión en una memecoin. O sea, no tiene que ser como que Elon Musk lo respalda, pero tal vez porque es un chiste muy viral o puedes hacer como una tesis por qué posiblemente podría subir y la gente lo va a comprar, es la realidad, la gente lo va a comprar. La prueba fue eso, Dogecoin, lo estamos viendo ahorita y pues yo creo que es una oportunidad que no puedes perder, pero tómalo como es. Obviamente si vas a entrar porque es de alto riesgo, pero ahí es donde va a estar la acción, ahí es donde ha estado la acción. Las monedas que más rendimientos me han dado este año son meme coins y no creo que cambie pronto. Obvio, al Justo, final van a morir, pero hay que aprovechar. claro. No tienes que casarte con todas las monedas que compres. Exacto, y es algo que luego nos pasa, y a mí me pasa, luego me caso con una moneda y holdeando hasta el 99%, ¿no? Algo puede seguir subiendo y algo puede seguir cayendo. Creo que es algo que tenemos que entender. Y sí vi un call que te aventaste buenísimo en Twitter de la de Hippo, o Hippo, no sé cómo se pronuncie, en la red de Sui, que se aventó un pinche porcentaje bien, no quiero decir la palabra, pero muy bueno. También del propio Sui, que de hecho creo que hasta mucha gente te está tirando o le está tirando a la moneda porque la recomendaste. Y digo, yo compré y gracias. Te aventaste un súper buen call. Entonces, ¿cómo tú manejas? Como digo, al final tú eres una autoridad, por llamarlo de alguna forma, en el tema de las criptomonedas. Obviamente yo sé que Sí. porque yo lo entiendo un poco, de que si tú me dices compra Pepe y Pepe se va a cero, pues no es tu culpa, cabrón. Tú me recomendaste lo que tú estás haciendo y si tú lo recomiendas, pues tú estás metiendo billete, no lo estás haciendo pues de así nada más de, ay, métela aquí. Entonces, pero digo, ¿no te ha pasado cómo lidias con eso de que tienes una autoridad? Obvio, obvio. Cuando todo sube, todos me dicen gracias. Cuando baja, todos me dicen pendejo. Claro. Pero es la realidad. O sea, Messi va a tener haters, Cristiano va a tener haters, van a tener fans los dos. Este, o sea, jamás me vas a decir, compra esto porque va a subir, pero me vas a decir, me vas a escuchar decir, esto me gusta, creo que puede subir. Te voy a explicar por qué creo que puede subir. Te voy a decir, yo le metí, pero no te voy a jamás prometer, vas a ganar si le metes aquí. Pero pues ahora sí es que eh, pues me gusta compartir lo que estoy viendo, lo que estoy metiéndole yo. Por ejemplo, Sui me gustó mucho la historia que tenía atrás, la tecnología, usarla. Me gusta mucho, por ejemplo, usar los proyectos para realmente ver el potencial como un lado de usuario. Para mí, por ejemplo, las memes en Sui sigue muy temprano. Si Sui sigue creciendo así y luego el capital pasa a las memes con Sui, debería ser bueno. Pero pues sí, ahora sí que también luego, por ejemplo, me pasa que eh, subo un video de una moneda y digo que me gusta y en ese momento que subí el video, el precio de la moneda era $1, ¿no? Y desde que subí ese video subió a 50. Pero alguien ve el video cuando está en 50 y compra y luego baja y me dice, no, es que tú me dijiste que compré, pero yo había hablado temprano. Pero la realidad es que siempre trato de decirlo, me aburro de decirlo y luego, pues, ya, pero, o sea, yo jamás te voy a prometer, te voy a decir dónde meto, yo meto mi dinero ahí, estoy dentro y por eso sigo todos los días aquí y pues es algo que va a pasar, ¿no? Eso es algo que pasa también mucho, veo, creo yo, que la gente quiere invertir en cripto, pero no sabe ni siquiera lo básico de finanzas, de tener una cuenta de emergencias
conceptos muy simples de finanzas, saber que hasta abrir un carrito en emprendimiento de un carrito de hot dogs no está seguro que en un mes va a seguir abierto, así como invertir tal vez incluso en una preventa de una construcción de un edificio. Nada es asegurado, ni un restaurante, ni ningún negocio, entonces así la inversión tienes que tomártelo, pero te digo, la gente entra luego sin saber nada de nada y le mete, piensa que está en easy mode, va a imprimir dinero rápido y pero es algo normal y ya. Al principio cuando empecé pues, a crear videos y luego empecé como a crecer, sí como que me asustaba, ¿no? Que me digan algo así, pero luego ya aprendes que todo el mundo va a tener una opinión y, o sea, tengas 10 followers o 100 van a haber haters, van a haber güeyes hablando, pero pues ahora sí que todo aquí son predicciones, nadie sabe el futuro, pero pues definitivamente me agrada, luego me han dicho muchas personas, o sea, les he cambiado la vida presentándolos a cripto, que invirtieron en una moneda y les fue bien de la que hablé. Eh, pues así como muchos, los negativos hacen un poco más ruido, pero luego escucho historias así que, pues dices, wow, o sea, liberas así de la Matrix a la gente. Entonces, pues, vale la pena eso. Creo que vale la pena que, aunque sea de 1000 personas que vio tu video, si uno se pudo beneficiar de lo que dijiste, creo que con eso ya cumpliste tu propósito, ¿no? Exacto, sí, sí, la verdad, con uno que me diga que hizo ya, y me encanta y luego ni lo mido, así me ha pasado unas locuras así que yo, o sea, por ejemplo, fui a India, fui al Taj Mahal y escucho a alguien diciendo, es Mad Crypto en India. Y luego estaba también en Alemania en la calle caminando y un güey de que es Mad Crypto, y yo de que, o sea, ni puedes llegar al alcance de ni te imagino, yo me imagino hasta dónde puede llegar. O sea, es impresionante, la verdad, eso. Y eso es lo que me encanta de Internet, la escalabilidad en general de cualquier cosa de Internet. Oye, Mateo, y una pregunta, digamos, creo que en todo este tema de creación de contenido, la línea no es exponencial, no es solamente para arriba. Digamos, puedes subir 10 videos y 9 de ellos no les va a interesar a la gente, pero llega ese video con millones de vistas. Tú, digamos, ¿qué consejos, por ejemplo, nos darías a nosotros que estamos en este comienzo en la creación de contenido y eso? Pues definitivamente constancia, como dices, pues alguno va a tener, yo me fijo, ¿no? Luego me esfuerzo mucho en un video y tiene menos vistas que uno que lo hice en 10 minutos, por ejemplo, sin editar. Entonces, pero pues el chiste, para mí, cada video que subes y cada moneda que compras es una pequeña semillita que puede crecer de repente, nunca sabes en qué momento, pero de repente puede agarrar y pum. Y yo me acuerdo, probaba, por ejemplo, de que crear canales de YouTube, uno de cero. Hice, por ejemplo, un tutorial de cómo descargar Photoshop. Y cero, nuevo el canal y llegó como a 100,000 vistas el video nada más de Search Engine Optimization. Entonces, para mí, pues cada video, cada cosita es un intento y pues entre más subes, más probabilidad hay que pegue una. Yo cuando empecé a grabar contenido, primero empecé de que así yo los subía, luego los empezaba, me empecé a meter a grupos de Facebook de criptomonedas en español y los pegaba, los spameaba ahí de que en las conversaciones de otra gente, ¿no? Y luego me acordé, por ejemplo, una persona que iba conmigo en la universidad, Meshudo, no sé si lo ubican. Iba con él y le dije, él tenía ya un canal de YouTube, tiene un canal de YouTube, y le dije, ¿qué quiere hacer él habla de tecnología, le dije, hablemos de Bitcoin y me haces el paro y ahí colaboramos y hablas de Bitcoin y entonces me echó la mano y colaborar creo que ayuda un montón. Estuve yo haciendo videos y subiéndolos así. Y luego, pues, colaborar me ayudó como mucho a como empezar a como a despegarlo. Y luego ya como que llegó un punto que todo como que se conectó al final. Pero sí, pues, cada una de esos videos. Si yo hubiera empezado a hacer collabs sin tener videos atrás, no hubiera pegado lo mismo.
que si ya tengo 20 videos y el 21 es un collab y la gente que llega va a ir a ver los otros 20 videos que ya tengo atrás, que si todo un video y ven ese video ya como que... Entonces, pues... Pero para mí sí, constancia es yo creo que la clave número uno, eso es lo que diferencia a mucha gente. No puedes perder hasta que das por vencido, básicamente, ¿no? Pues Bien dicho. no puedes Bien perder dicho. hasta que te das por vencido. Claro. Y es justo, creo, relacionado a tu historia, el no puedes perder hasta que no te des por vencido y hasta en las criptomonedas aplica y en todo aplica. Y digo, nosotros te conocemos ya un poquito más después de esta plática y la gente te conoce, pero por un lado de las criptomonedas. Y es aquí donde te quiero preguntar, no sé si nos puedes platicar cómo se ve el día a día de una persona que vive de las criptomonedas o un trader o no sé cómo te guste exactamente definirte, Filósofo. Sí, no, conspiranoico. yo me Filósofo de río élite. cuando me preguntan qué hago y nada más les digo como criptomonedas, porque abarca muchas cosas, pero, o sea, pues realmente me despierto, checo el teléfono, bien, checo los precios, ¿no? ¿Qué está pasando? Ahorita pues estoy mucho en la rutina, ¿no? De ejercicio. Ahorita, por ejemplo, estoy tratando de hacer yoga en la mañana y luego ir a una clase de ejercicio functional fitness y luego tal vez ir al gimnasio y el resto del tiempo pues estar en el depa, en la compu y, o sea, estando en Twitter, viendo gráficos, leyendo noticias. Tampoco es que estoy así como, también estoy viendo mi video de MrBeast así en el background y estoy viendo The Office o sea, me la estoy tomando casual, estoy haciendo cosas, pero a la vez como que estoy disfrutando, no estoy así de que clavado. Y pues sí, pues estar contestando mensajes de WhatsApp tal vez, me hago muchas inversiones yo pues de Angel Investor o preventas, ese tipo de cosas, entonces pues estoy pues tal vez firmando algún contrato o checando algún proyecto que me mandaron a ver si quiero invertir o no quiero invertir. Y pues realmente muy calmado, no, ahora sí que ejercicio y estar en la compu, en el teléfono y de repente salir, bueno, a salir a restaurantes y así. A la fiesta no me gusta tanto, pero pues de repente, ¿no? De repente puede hacer sentido para mí, pero tiene que valer la pena bastante Ahora sí, ¿no? para que me convenza. Se cortó, creo. Ok. Nos Ya, cortamos, pero ya regresamos. ya. Sí, ahora sí que tranquilo, la verdad. Ejercicio, cripto, buscar oportunidades. No siempre tradeo, por ejemplo, ahorita he estado tradeando mucho con la tendencia alcista. Y sí, es literal estar viendo el gráfico, aunque no haga nada, estoy viendo el gráfico para ver hacia dónde va. Y pues esperar, es un juego de paciencia, lo pongo mucho. Muchas personas se desesperan y es esperar. Es sobrevivir cuando los precios están bajos, esperar, promediar si tienes convicción y esperar a que se ejecute tu plan. Muchos entran sin plan. Mi plan siempre ha sido pues esto, el halving, el ciclo del halving, que ya pasó 3 veces. Entonces, eso es mantenerte en el plan. Realmente ya en este punto no hay mucho que hacer. Tengo un startup, pero la verdad es que estoy más concentrado en otras cosas, aunque me gustaría escalarlo. Eh, pero ya será para otra ocasión. ¿Cuál es su startup? Pues es una plataforma en donde tokenizo noches en estancias. Es un Airbnb en cadena. Entonces tú puedes tradear tu noche y cuando tienes ya la noche puedes quemar la token y quedarte en esa propiedad. Pero también puedes comprarla nada más para especular. Tal vez la compras en junio y en diciembre, que es en temporada alta, subió el precio de la noche, entonces lo puedes vender, por ejemplo. ¿Qué cadena estás Para que utilizando? alguien se quede. Ahorita estamos desplegados en Polygon. Ok, Está como en la versión beta, básicamente. Ya funciona, ya tenemos una propiedad tokenizada en México, pero hay mucho todavía que mejorar. Y sí, qué bien. e- Oye, este, estoy en tantas cosas que luego no da tanto tiempo.
Oye, Mateo, te quería preguntar antes de este podcast, porque me doy cuenta que tú sí estudiaste y fuiste a la universidad y eso. ¿Qué consejo le darías a jóvenes de nuestra edad que quieren emprender, pero que igual y están muy cómodos y igual y deberían tomar ese paso para, pues realmente no ser una persona promedio? Porque creo que eso es lo que, por ejemplo, en nuestro podcast tratamos de impulsar, que la juventud no te quedes con el querer ser una persona promedio, siempre querer avanzar y volverte un mejor hombre. Pues sí, pues tienes que tener hambre, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, me inspiró mucho, así, yo estaba persiguiendo a una chica, ¿no? Entonces, quería hacer dinero, entonces quería emprender, quería hacer, porque quería estar con ella y para poder estar con ella, para poder vivir, tener un depa, todo, ¿no? Pues necesitaba trabajar, pues necesitaba tener dinero. Pero ahora sí que también otra cosa que quería decir en esto es, de hecho, cuando me gradué, fue cuando más me empecé a clavar en yo buscar oportunidades. Me puse, nunca había leído tanto en mi vida como cuando después de que me gradué de la universidad y me puse a leer de que 4 Hour Work Week, Robert Kiyosaki, Think and Grow Rich o sea, puros libros de emprendimiento me puse a leer, leer, leer y me empecé a comprar cursos que luego la gente dice que son scam, pero es lo mismo para mí como universidad. O sea, por ejemplo, me compré el curso de Tai López de marketing digital, o sea, yo quería emprender y lo que dije, o sea, me fascina todo lo que es internet, emprender por internet, porque la barrera de entrada hay muchos negocios que es cero. O sea, crear un canal de YouTube es cero. El potencial es crecer a millones de personas, flujos de vender productos, patrocinios, anuncios. Puedes también, por ejemplo, meterte a Amazon, te puedes meter a páginas donde tienen en programas de afiliados, donde tú vendes sus productos y ellos te dan una comisión. No tienes que comprar el producto, no tienes que hacer nada, solo tienes que irlo a vender. Que puedes hacer publicaciones en TikTok que te cuesta cero. Entonces, pues, para mí ese, sí, para mí era una obsesión como hackear el dinero del internet, ¿no? Porque es escalable, es flexible y la barrera de entrada, por ejemplo, también saqué marca de ropa, hay lugares como Printful, ¿no? Que tú Sí. puedes, por ejemplo, primero vendes la playera y luego la pagas y ellos la hacen, la venden y la mandan. Ni siquiera tienes que tener como inventario, haces la prenda cada vez que se vende. Entonces, o sea, no hay mejor época para emprender como ahorita que puedas emprender con cero. Incluso midiéndolo a escala chiquita, yo por ejemplo estaba haciendo dropshipping, que luego por ejemplo también hice la mezcla de dropshipping con cripto, que ahorita les digo, pero estaba haciendo dropshipping y Alibaba, que era lo que usan todos, pues para enviar los productos a México era imposible. O sea, no te llegaba el producto de China jamás. Entonces, lo que hacía yo, que me puse a hacer pruebas, era, me metía a Amazon, agarraba productos de Amazon, los listaba en mi página y les agregaba 100, 200, 500 pesos. Me lo compraban a mí, yo me metía a Amazon, lo compraba en Amazon y se lo enviaba a la otra persona y yo me quedaba la comisión, por ejemplo. Pero podrías hacer esto, por ejemplo, con tu tienda de la vecindad que vende lámparas. Entonces tú puedes ir, le tomas fotos a la tienda de la lámpara y la pones en tu página. Tú no la tienes, pero sabes que en cualquier momento puedes ir a comprar una lámpara si tú vendes esa lámpara a 200 pesos más caro de lo que te la están vendiendo a ti. Y bueno, también, bueno, para mí, por ejemplo, muchos negocios que no están en Google Maps. Para mí, si no estás en Google Maps y tienes un restaurante o algo así, es como, pero puedes ir a México y hay muchos lugares, o en Madrid, lo sé, que todavía no tienen en Google Maps, no saben que pueden tener su página, su WhatsApp conectado para que hagan reservas. O sea, cosas así de sencillas que pueden hacer diferencia y tú les ayudas a esas personas que tal vez no saben tanto, pero hay tantas oportunidades que para mí es tener hambre, ¿no? Tener algo de inspiración para ser mejor, por la razón que sea, si es una mujer o tu familia o que es lo que sea que te inspire, pero
Pero sí leer, yo creo que leer, ni siquiera leía, o sea, algunos sí, pero mucho audiolibro también. Entonces hubo una temporada que no escuchaba música para nada, solo escuchaba audiolibros, en el coche, en el gimnasio y así. Y así, y me duermo todavía luego así con un podcast puesto. O sea, estar tratando, consumiendo, y bueno, luego mi novia se enojaba de que consumes demasiada información de todo que no es útil la mayoría, pero pues, ¿cómo vas a llegar a la útil o a la que te pueda hacer la diferencia sin estar buscando y buscando hasta encontrarlo? Pero pues sí, usar el internet como herramienta y no como entretenimiento, porque hay dos usuarios, los que van a entrar a TikTok para ver los videos y los que entran a TikTok para subir los videos. Es ahí, Claro, son los dos lados de la aplicación. justo, y es algo que le escuché, creo que a Steve Mangatsi, que dice, mientras no sepas para qué vas a usar algo, pues no lo uses, cabrón, ¿sabes? Y si estás consumiendo la Oye, información correcta, y y Netflix, o sea, por ejemplo, Netflix te lo consumes en un mes. O sea, hay tanta oportunidad para crear contenido porque la gente está consumiendo todo el día y no, o sea, en Netflix no producen suficiente ritmo para alcanzar a satisfacer a sus usuarios. Entonces, hay gente que va a ver tu video, que va a tener algo en común contigo y pues, la verdad sí, hay mucha oportunidad desde mi Y punto de vista. sabes que creo que tienen mucha sabiduría lo que dijiste. Y digamos, me acordé de una frase de un libro, es de Expert Secrets de Russell Brunson. Y él dice que, digamos, a veces creemos que tenemos que tener la carrera de 4 años, que tenemos que tener el conocimiento de Albert Einstein para vender el producto perfecto, la idea perfecta, pero realmente solamente tienes que estar un capítulo del libro adelante para enseñarle a la clase completa. Eso es todo lo que Sí, necesitas. No es, sí. no es Como bueno, tan también complicado. dice Steve Jobs de que cuando me di cuenta que el mundo estaba creado por personas igual o más tontas que yo, es lo que decía antes, de que la gente piensa que el sistema actual que vivimos de monetario o político, creen que ese es el permanente, ese es el perfecto, nunca va a cambiar, pero la realidad es que lo inventó un pelado y ya todos dijeron como, ok, ese es el bueno, pero pues puede crearse otro mejor, puede cambiar todo el tiempo. Entonces, pues sí, tener, creer que pues puedes influenciar, realmente puedes hacer la diferencia porque es la realidad. También aceptarlo, tal vez no sabes hacer algo, pero aceptar que puedes aprender a hacerlo. Y también algo que decías también de que eso es algo para mí súper importante, ¿no? Que la gente quiere, antes de sacar un producto, un video, lo que sea, quiere que sea perfecto. Es mejor sacar por sacar que quedarte perfeccionando, porque luego te vas a quedar así perfeccionando, perfeccionando. Mejor echar la bolita a andar que empieza a rodar y luego vas en el camino ajustando. claro. Y oye, Matt, aprovechando que nos estás platicando que la lectura te sumó mucho, ¿cuáles son dos, tres libros que tú digas estos son indispensables o que te cambiaron la vida? Pues les recomendaría, por ejemplo, 5 Hour Work Week, que te enseña cómo, pues más o menos escalar un negocio en línea, que pues puedes tú contratar a un güey de Bangladesh en Fiverr y puedes hacer que te haga una chamba. Y bueno, ahora está más fácil todavía con el AI. O sea, hay chambas que antes le tenías que pagar a alguien para hacerla, que el AI te la hace más rápido y más barato y mejor. Fake. O sea, bueno, el libro de Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre, me gusta mucho para entender los activos, la diferencia de las cosas que te generan dinero y las que te consumen dinero. Y luego tiene otro que me gustó mucho que se llama Fake, que te explica pues eso, el sistema monetario de que todo es falso, básicamente. O sea, la economía, las escuelas de economía, hay diferentes escuelas de pensamiento, pero ninguna es una verdad universal que mucha gente cree que es como verdades universales, que no hay como flexibilidad en eso, pero también como Think and Grow Rich, creo que se llama, Sí, de este eh, Napoleon Hill. Sí. de Napoleon Hill,
How to Win Friends and Influence People. A ver, déjame meterme aquí a mi Audible. Sí, este es Y les digo, audiolibros, yo consumía mucho, mucho audiolibro. Este, bueno, Tony Robbins tiene uno bueno que sacó, creo que recientemente, The Holy Grail of Investing. Este, ¿Qué otro? ¿Qué otro? Oye, ¿utilizas Audible también? Yo ahorita lo empecé a utilizar hace unos meses. Sí, sí, escucho Audible y sí tengo. Ahorita, por ejemplo, no he estado tan clavado, pero sí te digo que tengo mis periodos que me clavo así, me pongo a escuchar audiolibro y a consumir 5 a.m. Club, ese me lo eché en algún momento. Eh, bueno, si te quieres poner conspirativo, Permanent Record de Edward Snowden, está Uf, interesante la historia de Edward Snowden en general. The 10X Rule, está bueno. Eh, Millionaire Success Habits. Y así esos libros que parecen cringe. Sí, pero la neta es que, como digo, o sea, es lo mismo con la uni o con el libro. Es lo que haces tú con la información, no es que lo vas a leer y te vas a ver en un crack de un día a otro, pero te vas formando una idea, una educación general de muchas cosas que, como te decía, muchos entran a invertir en cripto y no saben como cosas básicas de el mundo de invertir o de finanzas. Y saber eso, el de fake, que les digo, saber cómo funciona el dinero real, el dinero que pensamos que es el real, para entender por qué tiene valor Bitcoin, pues es importante, ¿no? Entonces, pues algunos de esos son mis libros. Y oye, Matt, hay una pregunta que le hacemos a todos los invitados del podcast y te la queremos hacer a ti, es si te pudieras dar un consejo, tal vez a tu versión de hace unos 5 o 10 años, alguna versión que necesitaba un consejo, que puede ser que otra persona igual lo necesite, ¿qué te dirías? Pues yo me diría pues que empiece a emprender e intentar más temprano, ¿no? Eh, o sea, entre más temprano empieces, más ventaja tienes, básicamente, y creo que. Y hacer, hacer intentos, ¿no? Creo que lo digo también para muchos amigos que veo que muchos tienen la oportunidad de estar intentando y probando cosas, emprender y que se rompa, e intentar otra vez y intentar otra vez. Yo creo que eso es mucho. O sea, a mí me han pasado algunas cosas en la vida que pude haber dicho, ah, no, ya, pobrecito, ya no voy a hacer nada, estoy asustado. Pero pues aprender y pararte otra vez y darle otra vez, yo creo que eso, eso es lo que me ha ayudado mucho y sí creo que lo diría a todos y intentar, ¿no? Siempre digo, ¿qué estaba haciendo ahí para que no estaba comprando Bitcoin, carajo? Y pero sí, al menos tener un trabajo para tener ahorros para poder luego invertirlo. También mucha gente que quiero empezar en cripto, quiero ganar de cripto, pero no tiene ni dinero para invertir, no tiene un ingreso para poder dirigirlo ahí. Entonces, antes de invertir en cripto, necesitas tener dinero para invertir en cripto. Pues bueno, yo por ejemplo estuve de vendedor de bienes raíces, de literalmente guardia, sentado abajo del edificio en donde estaba vendiendo los departamentos a esperar a que llegue un cliente. También tuve oportunidad de estar como en Imbursa, en México, ahí de pasante un par de meses básicamente y también en un fondo de inversión ahí en México igual de pasante. Pero pues probar, ver, de ahí aprendí algunas cosas. Entre más joven empieces, más puedes estar pues teniendo algunos errores. No la cagues en algunas cosas que no sean reparables, pero hay muchos errores que puedes probar. Así es como encuentras lo que funciona, ¿no? Que dicen, creo que era el que inventó el foco, ¿no? Thomas Edison. Encontré 99 maneras de no, o
de no hacerlo para poder encontrar la que sí funcionó. Y es lo mismo con las inversiones. Es lo que le digo también con las meme coins o con cripto. No es que vas a entrar y vas a comprar y ya va a subir y ya nunca va a dejar de subir y nunca vas a tener ese sufrimiento de que bajó tantito y ver tu inversión abajo de lo que entraste. O sea, tal vez necesitas varios intentos para que te vaya bien, para que te salga bien, pero constancia, lo que decíamos de hace rato de YouTube. Intentar, intentar, intentar y probar. También eso que me gustaba en YouTube. O sea, en mi canal de YouTube puedes verlo y tengo de que hablo de noticias, tengo tutoriales de cómo te enseño a usar una wallet o Binance, tengo entrevistas, tengo un blog de cómo pago con Bitcoin en Japón. O sea, son diferentes como tipos de videos, como probando, viendo qué jala y pues dándole como mi toque especial, ¿no? Para que no sea tan replicable como el contenido. Claro. Sí, me gusta lo que dices y se me vino a la cabeza una frase, es de una persona, un podcaster español, no sé quién sea, es famoso aquí en España y bueno, en todo el mundo, es muy grande, y dice que él cuando tiene un problema, que luego nos rompemos la cabeza para tratar de solucionarlo, él se imagina que se lo va a contar a la madre de una familia en alguna aldea en África que no tiene tal vez ni para comer, cabrón. Y él Sí, dice que siempre, el 99% de las veces, se imagina que la persona del otro lado que le está diciendo a esa mujer se va a cagar de risa. Se va a decir, ese es tu pedo, por eso no puedes dormir. Entonces, pues que todo tiene solución, ¿no? exacto. Sí, hay que disfrutar las cosas sencillas y luego también lo hablaba, de hecho, hace rato con mi cuate o sea, literal, donde estoy ahorita es donde me estaba imaginando hace unos años. O sea, yo y luego no te das cuenta porque estás preocupado en qué vas a estar en los próximos 5 y no estás como, al menos felicite, como te digo, siempre siento que puedo hacer más, hay más, pero también hay que como Poner los pies en la tierra. grounding y decir como que estoy aquí, hice esto bien. No, no ponerte cómodo si puedes, pero sí al menos felicitarte un poquito, ¿no? Claro, claro, claro. Y Matt, ya para no quitarte más tiempo, ya para terminar, te quiero agradecer. Primero que me contestaste un mensaje que eres una persona con una influencia gigante, una red social gigante y te tomaste la molestia de contestarme y de aceptarme el podcast. Eso, número uno, habla muy bien de ti y eres un tipazo. No lo digo porque estás aquí, lo digo porque genuinamente eres agradable y creo que le estás veniendo dando mucho valor a las personas. Entonces, de mi parte, te quiero dar las gracias y también de parte de la audiencia. Sí, yo No, también, muchísimas. Mateo, Matt, te doy las gracias por tu tiempo y por toda esta información que jóvenes, igual y niños de 15 años, 14 años van a ver este video y van a tomar las riendas de su vida y van a decidir hacer un cambio en su vida gracias a ti. Así que te doy las gracias también. No, gracias a ustedes. Qué buenísimo proyecto traen. Me encanta y pues como dicen, me encanta que tal vez alguien ahí lo ve y le suena algo y pues, le abre algún pensamiento o acción y puede cambiar toda su trayectoria basado en eso. Entonces, pues encantado de la invitación y mucho éxito y estamos a la orden para lo que se les ofrezca. Muchas Estamos ahí. gracias. Igual esperemos en el futuro coincidir, ya Seguramente vamos a coincidir. Sí, seguramente. Igual, ahí cuando vaya a Madrid. claro, igual yo vivo en México, en Querétaro, ahí tienes tu casa, lo que se te ofrezca, igual estamos a Buenísimo. la orden. Excelente. Tengas un buen Igual, día, y tú Imad. que tengas buena noche, porque ya vi que ya Ah, es de sí. noche. Órale, un Bye, abrazo. cuídate. Listo. Bueno,